Bueno, perdón si me extiendo sobre el tema, me he extendido sobre el tema de la unidad, pero es importante porque quiero hacerlo notar por el tema de que vamos a tratar ahora de esta reforma que ha habido, que es muy reciente. Entonces, estuvimos hablando, bueno, de la Eucaristía, como el principal vínculo de unidad, la unidad profunda de la Iglesia está en la Eucaristía. Y también decíamos otras formas de unidad, la vida comunitaria, en fin, los demás sacramentos también. Y por último, como fue dicho, la sucesión apostólica, que hace referencia al sacramento del orden. ¿Cuál es? El de los obispos, que son ordenados tales por otros obispos, y a su vez estos obispos que ordenan sacerdotes y también diáconos. Pues esto se ha mantenido desde el tiempo de los mismos apóstoles. Pues bien, esta iglesia nuestra, la iglesia de Cristo, su cuerpo místico, del cual él mismo es la cabeza, ha sido herida desde sus inicios. Y ahora quiero tomar este tema de la herida, el cuerpo que está herido, la unidad de esta herida. El cuerpo ha sido flagelado, herido por las divisiones. Esta iglesia peregrina está hecha de justos y pecadores. Y nadie es totalmente justo, nadie es totalmente santo, solo Dios. Por tanto, los pecados de los hombres de la iglesia y en la iglesia son los que han provocado y provocan divisiones, apartándose de la verdad en las herejías, rompiendo la comunión con los cismas o abjurando de la fe en la apostasía. San Juan, en su primera carta, los llama a todos estos que rompen la unidad, genéricamente anticristos, y dice, salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, es decir, los herejes, los cismáticos, los apóstatas, ¿no? Y escribiendo acerca de los primeros cristianos, que eran un alma sola, un corazón solo, o sea, lo que relata San Lucas en Hechos, dice, los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas, es decir, se hacían, las misas se celebraban en las casas, y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Es decir, comulgaban con alegría, alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo. Y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando, es decir, se iban incorporando, se iban bautizando. Está en Hechos 2:44 siguientes. Orígenes afirma, donde hay pecados, allí hay desunión, cismas, herejías, discusiones. Pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Bueno, vamos ahora al Código de Derecho Canónico. Es importante. En el número 751 distingue tres formas de lesionar la unidad de la Iglesia. Dice, se llama herejía la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Cisma es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice, de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. Pues bien, luego de toda esta introducción, vamos ahora al tema de la actualidad. Se trata de una carta apostólica del 11 de febrero de este año, 2022, en forma de motu proprio. Se llama Competencias Quasdam Decernere, de Francisco, asignando algunas competencias con las que se cambian algunas normas del Código de Derecho Canónico. En la base está el cambio de aprobación por confirmación, es decir,
se cambia la palabra aprobar o aprobación por confirmar o confirmación. En la carta dice que los cambios son motivados porque se persigue, dice, una santa descentralización, y afirma que se pretende fomentar el sentido de colegialidad y responsabilidad pastoral de los obispos. Y también se involucran a los superiores mayores. O sea, se trata de descentralizar y se fomenta la colegialidad, que, digamos, a los efectos sinónimo de sinodalidad, o que tiene que ver. Y así en los distintos cánones del Código de Derecho Canónico, relativos al establecimiento en concreto, ¿no?, de seminarios interdiocesanos, como la publicación de catecismos dentro del territorio por parte de la Conferencia Episcopal, como la formación sacerdotal emanada de la Conferencia Episcopal, en todos esos y otros casos se sustituye el término aprobación por confirmación. Antes se decía que tenía que estar aprobado, ahora se dice confirmado. Bueno, esto en la práctica, bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Y qué sé yo? No. En la práctica no es cosa de poca monta. Porque lo que antes requería aprobación de Roma, ahora simplemente Roma confirma lo actuado. Hasta ahora, digo simplemente porque en los sitios es así, de proforma casi. Hasta ahora la aprobación o reprobación de Roma era la que garantizaba la unidad de la Iglesia en materia doctrinal y en otras. A partir de ahora no será así. ¿Por qué? Porque sabemos que hay conferencias de obispos que han caído en la herejía, que hay apostasía, que son cismáticas. Y tenemos el caso paradigmático de los obispos de Alemania, con honrosísimas excepciones, pero los demás son apóstatas cismáticos. El camino sinodal es el de la antiiglesia. Y es de imaginar cómo serán los seminarios y qué catecismo puede emanar de tal conferencia episcopal. Ya vemos muy bien, para cometer sus fechorías, cómo quieren enlodar a Benedicto. Bajo esta óptica debemos ver el porqué de tanta hazaña contra ese Papa santo y sabio. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que cada uno irá por su lado y estaremos en una situación como de la guerra de los 30 años entre luteranos y católicos, en el momento, digamos, de la paz de Westfalia, después, en 1648, cuando se consolidó el principio cuius regio, eius religio. Es decir, cada uno, ¿qué significaba esto? Era un principio que se puso como para pacificar, que cada uno tenía la religión que era la del príncipe. O profesaban esa fe o debían emigrar. En los hechos se traspasan a las iglesias locales aspectos fundamentales que aseguran la unidad de la iglesia y la conservación de la fe. Este es el tema. El meollo es que ahora lo que hacía la unidad de la fe, que era que Roma, que tenía que ser aprobado por Roma, ahora se deja que la aprobación la hagan las propias iglesias locales que son la iglesia alemana, la iglesia portuguesa, la iglesia española, la iglesia de donde sea, las iglesias de cada lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que van a aprobar cosas distintas, saldrán catecismos de todo tipo. Algunos buenos, claro, ¿y los otros? Es decir, ya la separación no era como ese de cuius regio, eius religio, es decir, de acuerdo a tu región donde vives, es tu religión. Aquí ya no es tanto territorial, aunque hace la iglesia por eclesial, sino eclesial. Es cuestión de la iglesia de cada lugar. Depende en qué diócesis esté, será la doctrina, será la fe. Y sobre esto no quiero especular, sino presentar una nueva realidad que hace a la unidad de la iglesia, que afecta a la unidad de la iglesia. A esa nota fundamental que, como vimos, afecta también a todas las otras tres, a la catolicidad, a la santidad y a la apostolicidad. Y, bueno, aquí voy a terminar por ahora. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.